el poder del predicador y las condiciones para obtenerlo. Hermanos, deseamos hacer nuestro trabajo según es debido y con eficacia, y no podemos hacerlo sin poder. Desde luego, en este mundo no se lleva a cabo trabajo alguno sin cierto desgaste de las fuerzas, y las fuerzas empleadas difieren según el asunto de que se trata. La clase de poder cuya necesidad experimentamos será determinada por lo que pensemos de nuestro trabajo, y la cantidad de poder que anhelaremos dependerá mucho también de nuestra idea de cómo debe hacerse ese trabajo. Hablo como a hombres prudentes que se proponen usar de sus funciones como a ojos de Dios. Sin embargo, creo que es de desear estimular sus mentes puras a modo de rememoración y recapacitar juntos sobre el gran designio para el cual necesitamos poder. Podríamos ser ministros, como algunos lo son, sin tener ningún poder particular, ni natural ni adquirido. Celebrar cultos formulariamente no exige dotes especiales. Cualquier máquina parlante podría hacer lo mismo. Hay ministros cuyos sermones y cuyos cultos enteros son tan rutinarios y tan absolutamente desprovistos de vida, que si hubiera de venir sobre ellos el poder de lo alto, se quedarían completamente perplejos. Nadie se enteraría de que eran las mismas personas. El cambio parecería demasiado grande. Se dice lo mismo, en el mismo tono y manera, año tras año. He oído hablar de un predicador a quien uno de los suyos comparaba con un campanario que solo tenía 2 campanas, pues como decía, siempre suena ding-dong, ding-dong, ding-dong. A lo que su amigo respondió: tendrías que estar muy agradecido por tener tanta variedad, pues nuestro pastor solo tiene una campana, y siempre suena ding, ding, ding. Cuando ocurre esto entre los no conformistas, arruina a las congregaciones, pues mata toda posibilidad de que la gente venga a oír. Y aún mata más la esperanza de que mejoren en algo si llegan a oír. Diría que es nada difícil cuando se tiene una liturgia que leer sin muchas alteraciones todo el año. Convertirse en un hermoso ejemplo de ding-dong o de ding-ding, pero entre nosotros, cuya devoción es de tipo libre, hay menos excusas para la monotonía. Si caemos en semejante falta, el resultado será más desastroso. Es posible aún, sin liturgia, oír, orar en un estilo muy estereotipado y formalista. De hecho, es tan posible que es frecuente. Y entonces, la prolongada oración se convierte en un severo castigo para el público, y las oraciones más breves no son mejores. Cuando he pensado en la predicación de ciertas excelentes personas, me he extrañado, no de que la congregación fuese tan pequeña, sino de que fuese tan grande. Las personas que los escuchan debieran destacar en la virtud de la paciencia, pues tienen grandes oportunidades para ejercitarla. Me he dicho frecuentemente que sería incapaz de atravesar la calle para oírme predicar a mí mismo, pero me atrevo a decir que para no oír predicar a ciertos hermanos, sería capaz de atravesar la calle en dirección contraria. Algunos sermones y oraciones apoyan en cierto modo la teoría del Dr. William Hammond, según la cual el cerebro no es absolutamente esencial para la vida. Confío en que ni uno de ustedes estará satisfecho con cultos mecánicos vacíos de fuerza mental y espiritual. Ninguno de ustedes desearía fervientemente los dones menores y los amaneramientos más torpes, pues pueden alcanzarlos sin ejercitar la voluntad. Desean hacer el trabajo del Señor tal como debiera ser hecho, y por tanto anhelan dones excelentes y gracias aún más excelentes. Desean que la congregación atienda a su discurso porque éste contenga algo que merezca la atención. Se esfuerzan en desempeñar su ministerio no con el método desprovisto de vida de un autómata, sino la lozanía y el poder que harían de su ministerio una eficaz porción para sus sagrados propósitos. También me veo obligado a decir que ciertamente no tenemos por objeto complacer a la clientela, ni predicar para satisfacer a nuestra época, ni estar en contacto con el progreso moderno,
ni agradar a la minoría culta. La obra de nuestra vida no puede hallar aceptación absoluta en la tierra. Nuestra hoja de servicios está en lo alto, o de lo contrario, se escribirá en la arena. No hay necesidad alguna de que ustedes y yo seamos capellanes del espíritu moderno, pues ya dispone de activos defensores. Seguramente Acab no necesita que Miqueas le profetice cosas benignas, pues hay ya 400 profetas de los altos que le adulan continuamente. Nos acordamos del teólogo escocés en los malos tiempos, que protestaba ante un sínodo porque le exhortaban a predicar para su época. Preguntó él: «Hermanos, ¿predican ustedes para esta época?». Ellos se jactaron de hacerlo. «Muy bien, pues», dijo él, «si hay tantos de ustedes que predican para esta época, bien pueden permitir que un pobre hermano predique para la eternidad». Sin pesar alguno dejamos el evangelio de nuestros días en manos de los hombres de nuestros días. Teniendo personas tan eminentemente cultas siempre en actividad con sus nuevas doctrinas, el mundo podría contentarse y permitir que nuestro pequeño grupo se atenga a la fe pasada de moda, que seguimos creyendo ha sido dada una sola vez a los santos. Esas personas tan superiores, tan maravillosamente avanzadas, pueden enojarse porque nosotros no nos avenimos con ellos. Pero no obstante, el caso es que no es ni nunca será nuestro propósito estar en armonía con el espíritu de la época, ni conciliar en lo más mínimo el demonio de la duda que gobierna el actual momento. No ajustaremos nuestra Biblia a esta época, sino que, antes de dar el asunto por acabado, por la gracia de Dios, ajustaremos esta época a la Biblia. No caeremos en el error de aquel doctor distraído que tenía que cocerse un huevo y que, depositando su reloj en una cacerola, se estaba contemplando el huevo atentamente. No es el cronómetro divino lo que hay que cambiar, sino el pobre huevo del pensamiento humano. No nos equivocamos en este punto. No nos quedaremos contemplando cómo nuestra congregación se orienta por tal pensamiento, sino que tendremos la vista fija en la palabra infalible y predicaremos de acuerdo con sus instrucciones. Nuestro Maestro está sentado en lo alto y no en las sillas de los escribas y los doctores que regulan las teorías del siglo. No podemos dejarnos orientar por las personas acomodadas, ni por los oficiales más importantes, ni siquiera por el ministro anterior. ¿Cuántas veces hemos oído excusas en favor de la herejía, presentadas con el objeto de impresionar a los jóvenes reflexivos? Los jóvenes, sean reflexivos o no, necesitan sobre todo la impresión del Evangelio, y es locura soñar que cualquier predicador que omite la verdad es adecuada para los hombres, sean jóvenes o viejos. No vamos a renunciar a la palabra para agradar a los jóvenes, ni siquiera para agradar a los jóvenes. Este sistema de adular a los jóvenes es pura farsa. Los jóvenes no son más inclinados a las falsas doctrinas que los de edad madura, y si lo son, tanto más necesario es enseñarles mejor. Los jóvenes se impresionan más con el evangelio antiguo que con las especulaciones efímeras. Si alguno de ustedes desea predicar un evangelio que sea agradable a nuestra época, que lo predique en el poder del diablo. Y no tengo duda que hará de buena gana lo mejor que pueda para ti. No deseo ahora hablar a tales siervos de los hombres, pero que si alguna vez alguno de ustedes se aparta de la verdad y adopta la nueva teología, será demasiado honrado para orar pidiendo el poder de Dios para predicar esa maligna ilusión engañosa. Si así lo hicieras, serías culpable de blasfemia constructiva. No, hermanos. No es nuestro objeto agradar a los hombres. Nuestro designio es mucho más noble. Para empezar, es nuestro gran deseo dar testimonio de la verdad. Creo, y esta convicción va creciendo en mí, que incluso el conocer la verdad es don de la gracia de Dios, y que amar la verdad es obra del Espíritu Santo. Hablo ahora, no del conocimiento natural o de un amor natural a las cosas divinas, si es que existe tal cosa, sino de un conocimiento experimental de Cristo y un amor espiritual hacia Él.
Estas cosas son en mismo grado don de Dios en el predicador, como la obra de la conversión será obra de Dios en sus oyentes. Deseamos saber tan completamente y amar tan de corazón la verdad, que declaremos todo el consejo de Dios y lo digamos tal como debemos decirlo. Esto no es labor pequeña. Proclamar todo el sistema de la verdad y dar a cada parte su debida proporción no es en modo alguno asunto sencillo. Presentar cada doctrina de acuerdo con la analogía de la fe y poner cada verdad en su lugar debido no es tarea fácil. Es fácil hacer una caricatura del hermoso rostro de la verdad, omitiendo una doctrina y exagerando otra. Podemos deshonrar la más bella faz, dando a su rasgo más destacado una importancia que le haga desproporcionada con el resto. Pues la belleza consiste en gran parte en el equilibrio y la armonía. Conocer la verdad como debe ser conocida, amarla como ha de ser amada, y luego proclamarla en el debido espíritu y en sus debidas proporciones, no es trabajo ligero para criaturas tan flacas como somos. En esta labor grande pero delicada, hemos de perseverar año tras año. ¿Qué poder puede capacitarnos para hacer tal cosa? Habiendo tantos que se quejan de la monotonía del antiguo evangelio y sienten el perpetuo anhelo de algo nuevo, esta enfermedad puede incluso infectar nuestros propios corazones. Este es un mal contra el cual conviene luchar con todas nuestras fuerzas. Cuando nos sentimos torpes y embotados, no hemos de imaginarnos que la verdad de Dios es así, sino al contrario, acercándonos más a la palabra del Señor, hemos de renovar nuestro vigor, continuar firmes en la fe siempre, de modo que nuestro testimonio último sea idéntico en sustancia al primero, solo que más profundo, más sazonado, más seguro y más intenso. Es labor tal que para ella hemos de tener el poder de Dios. ¿No se dan cuenta de ello? Les ruego que cada vez lo experimenten más y más. Si se proponen ser verdaderos testigos de Dios, su empresa es muy gloriosa y contribuirá a hacerles experimentar la verdad de lo que voy a decir. Esto es, que es preciso que les guíe un poder más humano que les haga suficientes para el difícil empeño. Con todo, su objeto es presentar un testimonio personal de tal manera que otros se convenzan por él de la verdad de lo que tan seguro es su propia alma. En esto no son pocas las dificultades, pues nuestros oyentes no están ansiosos de creer la revelación de Dios. Algunos de ellos están deseosos de no hacerlo. En el reinado de Elizabeth se extendió la orden de que todo el mundo fuese a la iglesia parroquial, por lo menos una vez cada domingo. Desde luego, la mayoría de las gentes eran aún católicos romanas y les repugnaba mucho asistir al culto reformado. He leído que cuando los católicos romanos iban al culto prescrito por la ley, muchos de ellos se ponían algodón en los oídos para no oír. En un sentido moral, esta práctica aún está en boga. Los hombres están dispuestos a oír ciertas partes de la verdad, pero otras porciones les son desagradables y sus oídos están endurecidos. ¿Saben? Pues creen en el pecado original de los hombres, quizá lo único original que hay en muchos. ¿De qué manera Satanás ha cegado con gran eficacia las mentes de los impíos? De modo que, por más sabia y persuasivamente que hablemos, nada sino un milagro puede convencer a los hombres muertos en pecados de la verdad de Dios. Solo un milagro de la gracia puede llevar a un hombre a recibir lo que tan completamente opuesto es a su naturaleza. No trataré de enseñar a un tigre las virtudes de la dieta vegetariana, pero lo mismo sería tratar de convencer a un hombre no regenerado de las verdades reveladas por Dios relativas al pecado, a la justicia y al juicio venidero. Estas verdades espirituales son repugnantes a los hombres carnales, y la mente carnal no puede recibir lo que es de Dios. La verdad del Evangelio es diametralmente opuesta a la naturaleza caída, y si no tengo un poder mucho mayor que el de la persuasión moral, o el de mis propias explicaciones y argumentos,
He emprendido una tarea en la cual estoy seguro de la derrota. Bien decía el escritor de uno de nuestros himnos cuando hablaba del Espíritu Santo. Tú eres quien revoca las pasiones y quien hace a las mismas levantar, y de los entenebrecidos ojos desprendes las escamas del error. A menos que el Señor nos revista del poder de lo alto, nuestra labor será en vano y nuestras esperanzas han de terminar en desengaño. Esto no es sino el umbral de nuestro trabajo. Nuestro más profundo anhelo es reunir un pueblo que será la heredad apartada para el Señor. Recientemente ha aparecido una nueva teoría que presenta como ideal cierto imaginario reino de Dios que no es ni espiritual, ni bíblico, ni real. El anticuado sistema de buscar las ovejas perdidas una por una les parece demasiado lento. Lleva demasiado tiempo, reflexión y oración, y no deja suficiente espacio para la política, la gimnasia y los placeres musicales. Se nos apremia a forzar a las naciones enteras a entrar en este reino imaginario por medio de disposiciones higiénicas, mejoras sociales, sistemas científicos y legislación adecuada. Que agrademos al pueblo usando la palabra democracia y luego les ofrezcamos diversiones en busca de la moralidad. Esta es la última moda. Según estas fantasías, el reino del Señor ha de ser, después de todo, de este mundo. Y sin conversión o nuevo nacimiento, la población entera ha de ir a parar a una teocracia terrenal. No obstante, no es así. Me parece que el Señor va a seguir todavía dentro de la pauta del Antiguo Testamento y que separará para sí un pueblo que será en medio del mundo como los reyes y sacerdotes de Jehová, un pueblo propio celoso de buenas obras. En el nuevo pacto veo no menos, sino más elección de gracia, por lo cual un pueblo es apartado y consagrado para el Señor. Por medio de los escogidos, miles y miles nacerán para Dios. Pero aparte de ellos, no conozco otro reino. La elección de la gracia, tantas veces denunciada, es un hecho contra el cual no es necesario que los hombres hablen, ya que no desean ser elegidos. Nunca puedo entender por qué un hombre debe cavilar a causa de que otro sea escogido cuando él mismo no desea serlo. Si desea haber sido escogido para arrepentimiento, si desea la santidad, si anhela ser del Señor, y si tal deseo es verdadero, ya es un escogido. Pero si no desea nada de eso, ¿por qué se rebela contra otros que han recibido esta bendición? Pregunta a un hombre impío si está dispuesto a tomar la posición humilde, maltratada y perseguida de un mero seguidor de Cristo, y despreciará la idea. Si le fuera posible estarse en esta situación durante una temporada, ¿cuán a gusto se saldría de ella? Le gusta mezclarse y pertenecer a la mayoría, pero ser un salmón que se abre camino contra la corriente no corresponde a sus deseos. Prefiere una religión mundana, con abundante provisión para la carne. La mundanalidad religiosa le gusta muchísimo, pero estar con Cristo en un momento y para todo, separado del mundo y consagrado a la obediencia, no es su ambición. ¿No ves en esto la necesidad que tienes de un poder extraordinario? Llamar a los hombres a una verdadera separación del mundo y a una genuina unión con Cristo, prescindiendo del poder de Dios, es un esfuerzo absolutamente inútil. Es como pretender que los delfines vengan a jugar a tierra seca, o que el leviatán se avenga a jugar como si fuera un pajarillo. Si lo logras, prueba entonces de acometer esta tarea que aún es más difícil. No vendrán, no tienen el menor deseo de hacerlo. Y aún así, el Señor y Maestro advirtió a los judíos diciéndoles: «No queréis venir a mí para que no tengáis vida». Están dispuestos a leer la Biblia. Escudriñad las Escrituras, pues en ellas creéis que tenéis la vida. Pero no están dispuestos a venir al Señor mismo. Eso es ya demasiado espiritual para su gusto. No, el mandamiento arrepentíos y creed al Evangelio es demasiado duro, demasiado penetrante, demasiado humillante para ellos. ¿No es esto suficiente para abrumarles? ¿Se atreven a proseguir a menos que el Señor les ciña de poder celestial? Cuidado, apenas hemos empezado.
Son llamados, pero hay algo más que hacer a través de la instrumentalidad de nuestro ministerio. Nuestros oyentes han de ser engendrados de nuevo y hechos nuevas criaturas en Cristo Jesús, o de lo contrario nuestra predicación no les ha hecho nada. Queridos amigos, cuando llegamos a este gran misterio, nos metemos en aguas profundas. ¿Conoce el hombre no regenerado el significado de ser engendrado de nuevo? Pregunten a los eruditos doctores si saben algo de esto, y tratarán de ocultar su ignorancia bajo el desprecio. Sí, debe existir semejante fenómeno, pues muchas personas respetables y hasta científicos han profesado haberlo experimentado. Con todo, sonríen y expresan su extrañeza de que así sea. La confesión de muchos científicos francos es que puede ser así, pero personalmente no pueden entenderlo. ¿Por qué, pues, no se guardan la lengua? Si no han experimentado el nuevo nacimiento, este hecho no prueba que otros no lo hayan experimentado. ¿Por qué su actitud condescendiente como si fueran superiores a nosotros? En este aspecto, los regenerados han de ser necesariamente superiores a ellos. La persona que tiene un solo ojo es rey entre los ciegos. No conviene que los ciegos pretendan despreciarlo. Si cualquiera de nosotros ha experimentado personalmente el nuevo nacimiento, aunque podamos ignorar muchas otras cosas, en este punto estamos más instruidos que los que nunca han experimentado el divino cambio. Pero en la proporción en que conozcan lo que es ser engendrado de nuevo, experimentarán que en ello hay en verdad una gran tarea. Cuán sublime situación la de ustedes, si bajo el poder de Dios llegan a ser los progenitores espirituales de los hombres. No podrían crear ni una mosca, mucho menos podrían crear un corazón nuevo y un espíritu recto. Crear un mundo tiene menos dificultades que crear vida nueva en un hombre impío, pues en la creación del mundo no había nada que se opusiera a Dios. Pero en la creación de un corazón nuevo, la vieja naturaleza se opone al espíritu. Hay que eliminar lo negativo al mismo tiempo que se produce lo positivo. Levántate y considera de nuevo este asunto y di si eres capaz, por ti mismo, de obrar la conversión o la regeneración de un solo niño de tu escuela dominical. Estamos aquí al final de nuestros recursos. Si nuestro objetivo es la regeneración de nuestros oyentes, es preciso que caigamos postrados ante el Señor conscientes de nuestra impotencia, y no debemos volver al púlpito hasta que hayamos oído al Señor decir: «Bástate mi gracia, porque mi potencia en la flaqueza se perfecciona». Suponiendo que eso ya esté hecho, recuerden, los que han sido traídos a Dios han de ser guardados y preservados hasta el fin. Y nuestro anhelo es que el ministerio sea el medio de guardarlos de tropiezos y de sostenerlos en el camino de la justicia hasta el fin. ¿Te propones hacerlo por ti mismo? ¡Cuánta presunción! Bien, mira las tentaciones que afectan esta ciudad, y supongo que las seducciones del mal son muy parecidas en las ciudades menores y en los pueblos, por más que difieran de la forma. Su nombre es Legión, pues son muchos. Mira las tentaciones que asaltan a nuestros jóvenes en la literatura de nuestro tiempo. ¿Has llegado siquiera a conocer por encima la literatura popular? ¿Te extraña que se haga tropezar a los espíritus débiles? Lo extraño es que haya alguno que sea preservado, y esta es solo una de las muchas influencias mortíferas. ¿Cuán numerosas son las pérdidas de nuestras iglesias? El más fiel de los ministros se ve obligado a lamentarse de la pérdida de muchos que parecían correr bien, pero que han sido obstaculizados y no obedecen a la verdad. El hermoso depósito que habíamos recogido en la era se ve tristemente disminuido cuando viene aquel cuyo aventador está en su mano. Mas no obstante, nos proponemos ser en las manos de Dios el medio de llevar a las ovejas de Cristo a verdes pastos y de continuar conduciéndolas hasta que se alimenten en las cumbres celestiales, teniendo al gran pastor en persona en medio de ellos. Pero ¿qué tarea la que hemos emprendido? ¿Cómo podemos guardarlos de la contaminación de la Sodoma que los rodea? ¿Cómo podremos por fin decir: «He aquí yo y los hijos que me dio Dios»?
No podemos hacerlo en absoluto, pero Dios sí puede, a través de nosotros, mediante la energía de su gracia. Si tienes media docena de convertidos, ¿cómo alabarás a Dios si pasas con la media docena a tu lado, ya fuera del peligro por la puerta de perla? Algunos de nosotros conocemos a miles a quienes instrumentalmente hemos traído al Salvador, pero a menos que tengamos un poder infinitamente mayor al propio, ¿cómo les pastorearemos hasta el fin? Podemos anunciarlos como convertidos nuestros. Podemos asociarnos con ellos como obreros y sentirnos agradecidos por ello como coherederos. Y sin embargo, muy amargo puede ser nuestro desengaño cuando llegue determinado momento y se aparten para perdición. Cuán penoso ser aparentemente ricos en el servicio y de repente descubrir que nuestros convertidos son como dinero puesto en un bolso agujereado, y que nuestros tesoros se van porque no habían sido verdaderamente unidos al Señor Jesús a pesar de todas las apariencias. Para estas cosas, ¿quién es suficiente? Somos flacos, en extremo flacos, todos. Si hay algún hermano aquí que es más flaco que los demás y lo sabe, que no se desanime lo más mínimo a causa de ello. Pues ya ven que el mejor de los que aquí estamos, si sabe lo que es, sabe que está en difícil postura en su sagrada vocación. Bien, si estás en posición difícil, no importa que sea porque las aguas tengan 10 metros o tengan 2000 metros de profundidad. Aunque el mar sea poco profundo, te ahogarás si no te sostiene. Y aunque sea totalmente insondable, no puede ocurrirte más que ahogarte. En este negocio, el más flaco no es realmente más débil que el más fuerte, ya que estas cosas están por encima de nosotros y hemos de obrar milagros mediante el poder divino, o de lo contrario, fracasar por completo. Todos nos hemos entregado a la divina profesión de obrar mediante la omnipotencia, o mejor dicho, de someternos a la omnipotencia para que ésta obre por medio de nosotros. Por lo tanto, si la omnipotencia no está con nosotros, y si el poder que obra milagros no está en nosotros, cuanto antes volvamos a casa, y labremos los campos o abramos una tienda, o llevemos las cuentas de alguien, tanto mejor. ¿Por qué hemos de emprender cosas que no tenemos poder para llevar a cabo? La obra sobrenatural exige un poder sobrenatural, y si no lo tienes, te ruego que no trates de hacer la obra solo. No sea que te ocurra como a Sansón cuando le fueron rapadas las 7 guedejas y te conviertas en juguete de los filisteos. Esta fuerza sobrenatural es el poder del Espíritu Santo, el poder de Jehová mismo. Es maravilloso que Dios haya condescendido a obrar sus maravillas de gracia a través de hombres. Es cosa extraña que en vez de hablar y decir con sus propios labios, sea la luz, hable las palabras iluminadoras por medio de nuestros labios. En vez de crear un nuevo cielo y una nueva tierra, en donde mora la justicia, por el mero mandato de su poder, se une a nuestra flaqueza y de esta manera lleva a cabo su propósito. ¿No se maravillan de que haya depositado su evangelio en estos pobres vasos de barro, realizando los milagros que muy brevemente he descrito por medio de mensajeros que personalmente son tan absolutamente incapaces de ayudarle en las partes esenciales de su obra celestial? Conviertan su admiración en adoración y mezclen a su adoración un ferviente clamor pidiendo poder divino. Señor, obra por nosotros para alabanza de tu gloria.